para que sigamos con la segunda parte de la clase de hoy. Nos quedamos en la pausa con una pregunta de la Vale sobre la ayahuasca, si la ayahuasca podía provocar la muerte. La verdad es que existen hartos mitos con respecto al tema de la ayahuasca, ¿vale? Tal vez uno de los que inmediatamente hay que votar es que la ayahuasca provoca muy poca, y de hecho está estudiado, no provoca adicción. Porque los efectos son tan intensos que la repetición de los consumos no se hace tan frecuente, que es parte, ¿cierto?, de la temática propia de las drogas, que tiene que haber una cierta repetición constante de un consumo para que se transforme en un hábito, ¿cierto?, y provoque posteriormente la adicción. Puede provocar adicción psicológica, eso sí, por los efectos positivos que pueda traer a quien la consume. Pero la muerte en caso de consumo de ayahuasca generalmente ha sido documentada en casos donde no ha existido un consumo controlado de ayahuasca. La manera regular en que eso se hace es a través de chamanes en Perú, en Bolivia, en Ecuador, Colombia, ¿cierto? Es muy propio que a través de ciertos rituales controlados exista uso de ayahuasca. Entonces, cuando el uso no es controlado, cuando no se manejan las dosis, las cantidades, los efectos, puede provocar algún tipo de complicación. Pero la muerte generalmente ha sido documentada cuando la ayahuasca ha sido mezclada con otras drogas o incluso cuando han habido algún tipo de condiciones previas en la persona que hace estos viajes, estos psicoactivos a través de la ayahuasca. Joan, Ángela, tú tienes la manito levantada, además de... Sí, profe. Leandro y después Nicolás. Dígame, Ángela. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo sí he escuchado en relación, por ejemplo, a casos de muerte o algo así, es cuando, por ejemplo, la persona ha tenido previamente como sin conocimiento problemas a nivel cardíaco. Claro. Lo que planteaba recién, cuando hay alguna condición previa, ¿cierto?, que pueda verse agravada, ¿cierto?, por los efectos que provoca el consumo de ayahuasca. Sí, Ahora el consumo, hay que distinguir el consumo recreativo de ayahuasca del consumo responsable de procesos de autoconocimiento. Lo mismo que pasa con el peyote en México, es lo mismo. Claro, lo que pasa ahí con ese tipo de sustancia, Ángela, lo que pasa con ese tipo de sustancia es que en estricto rigor esas drogas o esas preparaciones, ¿cierto?, porque son preparaciones, nunca fueron consideradas consumos recreativos, siempre fueron consideradas consumos enteógenos. Lo que pasa es que algo ha ocurrido en el último tiempo, que se ha generado una suerte de turismo psicoactivo, ¿te fijas?, donde personas que ni siquiera son chamanes, sino que son meros charlatanes, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera. Santiago, exacto, que está llegando supuestamente a ayahuasca y se reúnen por allá en un patio, en una casa, a tomar quién sabe qué porquerías, y lo que pasa es que levanta cuadros psicóticos y unas cosas y te cobran una cantidad de dinero que no es menor, ¿te fijas? Entonces, la lógica, la mirada, ¿cierto?, del consumo enteógeno ha quedado restringida regularmente para aquellos chamanes de verdad que hacen, ¿cierto?, este ritual una vez al año. En Perú, de hecho, los chamanes suben a la montaña con las personas, ¿cierto?, que van año a año, ¿cierto?, a pedir bonanza, ¿cierto?, a pedir salud para ellos y para sus familias. Pero se ha generado toda una suerte de turismo y de economía alrededor de las preparaciones de este tipo, que finalmente también ponen en riesgo a las personas que compran, y literalmente compran ese servicio, precisamente porque, ni siquiera se está 100% seguro si es ayahuasca lo que están consumiendo, si son otras drogas. Dos,
porque ni siquiera estos supuestos chamanes a veces tienen realmente el manejo de la preparación y cocción que requieren estas formulaciones, ¿cierto? Estos preparados. Y tres, porque la intención detrás es profitar finalmente. ¿Te fijas? Ya no tiene que ver con una lógica más bien enteógena, sino simplemente profitar. Entonces, eso pone muy en riesgo a las personas que compran, ¿cierto? Este tipo de servicio. Es bastante arriesgado. Yo no lo sugiero absolutamente para nada. Para nada, para nada. Sí. Profe, y una preguntita así, tiene nada que ver. Que eso cuando, por ejemplo, fuman marihuana y toman cerveza o que dicen eso, se me apagó la tele. ¿Eso qué quiere decir? Que al sistema nervioso es como una especie de colapso que le da o porque claro, lo que pasa es que tienes que considerar tú de que cuando tú mezclas drogas, el cerebro de alguna manera siempre va a resistir la psicoactividad. El cerebro de manera natural siempre trata de rechazar los escenarios psicoactivos. Se fijan como que busca devolverlos a la normalidad. Como que les trata de decir, oye, esto no es normal, esto que estamos percibiendo no es normal. Y eso precisamente a veces se transforma en crisis de angustia, ¿cierto? Crisis de pánico, el apagón, ¿cierto? O la pálida. ¿Te fijas? Que tiene que ver un poco con lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, vuelvo a insistir, el tema de las personas que usan drogas responsablemente, las personas que además valoran a veces las drogas que consumen, saben de que, por ejemplo, la persona que gusta fumar marihuana sabe que fumar marihuana es una cosa y fumar marihuana y beber es otra, que los efectos no son iguales, que la sensación es distinta, ¿te fijas? Entonces, generalmente el consumidor de drogas que es respetuoso de su consumo, busca, selecciona también, ¿cierto?, qué efectos quiere percibir y cuáles no. Pero en la mezcla siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo asociado, ¿te fijas? Leandro, Nicolás, Francisco, Felipe. Leandro, por favor, tú tenés la manito arriba. Sí, hola profe, buenos días. Buen día. Una consulta que me quedó dando vuelta con el tema del neopren, que creo que fue la Leti la que lo mencionó. Sí. Sí. Era sobre hace cuánto tiempo aproximadamente que el tolueno, que era como el componente más fuerte que tenía el neopren, dejó de estar presente en lo que sería. Lo sacaron como en los 90 más o menos, Leandro. Te puedo averiguar el dato exacto, pero si mal no recuerdo fue en los años 90 donde se quitó el tolueno del neopren, porque el neopren fue, aquí esto le estoy haciendo un poco de historia, pero el neopren fue la pasta base de los 80. Estuvo muy marcado y estuvo presente hasta principios más o menos de los 90. Por eso te lo planteo, porque yo recuerdo más o menos todo ese periodo del neopren, el punticón, y habían toda una serie de lacas y pegamentos que tenían tolueno, y es precisamente también durante ese periodo de los 90 donde se saca ese componente del neopren. Y como les refería, después las personas, ¿cierto?, que consumen drogas se dieron cuenta de que los limpiacarburadores sí tenían tolueno. Entonces cambiaron del neopren a los limpiacarburadores. Con la diferencia de que los limpiacarburadores son tremendamente caros. Una lata de limpiacarburador puede costar 6.000, 7.000, 8.000 pesos. A diferencia, esto es lo que costaba o de lo que cuesta un tarro de neopreno, lo que costaba un tarro de neopreno a finales de los 80. Te fijas, a principios de los 90. Ya, pero más o menos por esa época, en los 90. Sí, es que ya me estaba preocupando un poco porque yo desde pequeño, desde chico, siempre estuve expuesta a lo que como el olor a neopren, pero no en el mal sentido, sino que como ayudaba a mi hermano siempre a trabajar con el tema de los volantines y él los hace con neopren. Entonces por eso estaba preocupado. Y de hecho, Leandro, si tú te fijas, siempre planteaba lo mismo de que, por ejemplo, cuando tenías que trabajar con neopren, en esos tiempos, te aconsejaban de que tenías que hacerlo en espacios abiertos o con ventilación, porque precisamente la inhalación de los vapores del neopren también generaba como ese efecto de mareo, muy fuerte. ¿Te fijas? Pero no, hace rato que ya el neopren no es parte de la fórmula. De hecho, si ustedes van ahora a no sé, a una ferretería, ¿cierto?, o a una de estas tiendas del retail donde venden también productos de construcción, y ustedes miran el envase dice que no contiene tolueno. Nicolás, ¿tú Bacán, tienes profe, muchas gracias. De nada, Leandro. Nicolás.
Sí, buenos días, profe. Buen día, Nico. Le quería hacer una pregunta más que nada que me surgió una duda. Dale. Una de las imágenes se refiere, lo entiendo yo, como a la benzina, ¿no? ¿Eso estaría dentro de los drogas inhalables? Sí, o sea, no, mira, en estricto rigor sabemos que la benzina es un líquido, pero el formato de utilización que nos tocó, yo trabajaba en un programa en aquellos entonces, trabajé varios años, y efectivamente una de las cosas que más teníamos que trabajar con usuarios era el consumo de benzina. Entonces la benzina lo que hacían era echarla en bolsas, una pequeña cantidad, y comenzaban a inhalar los gases. De la misma manera en que se usaba el neopren en los finales de los años 80, a principios de los 90. Entonces comenzaban a inhalar los vapores de la benzina hasta que la benzina se transformaba como en una suerte quedaba como una pasta en el fondo. Como una suerte de pasta. Una vez que de tanto sacar los vapores, al final se formaba como una pasta, como un residuo en el fondo de la bolsa, y ahí ya la botaban y cambiaban la bolsa, ¿cierto? Y se echaban más benzina en el interior. ¿Se fija? Pero esa era la manera de utilizarlo. Entonces lo inhalaban en estricto rigor. A pesar de que era un líquido, lo inhalaban. Me surgía la duda porque recuerdo haberme topado con más de un video en internet. ¿Ya? Videos que me causaban mucha curiosidad porque lo encontraba bizarro porque era alguien grabando en una bomba de benzina y se acercaba un señor con una apariencia, bueno, uno deduce que es de situación de calle, se acerca a donde está el bombero, le acerca un vaso y me da risa porque es como un video con mucha naturalidad. Le sirve benzina en el vaso, acto siguiente el señor se pone a caminar y lo bebe. Siempre me llamó la atención y me he topado con un par de videos similares. Entonces, por eso dije, bajo mi lógica pensaba que, claro, la benzina sería inhalable, no se debería, no. Claro, mira, yo por lo menos, yo te sería absolutamente mentiroso si te dijera que yo he visto algo como eso, que lo he visto así como vívidamente, ¿te fijas? Más allá de los videos que a veces aparecen en internet, que a veces tienden a generar más confusión que otra cosa. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de esos videos de las drogas zombies, que mostraban a gente así como pegándose contra los buses y esas cosas. Ah, sí, sale en la tele eso. Claro, pero ese tipo, pero a alguien que le llama a eso droga zombie, que generalmente le gusta la publicidad y a las noticias, es no conocer las drogas. Hay drogas que provocan esos efectos y no son drogas zombies, ¿te fijas? Basta que hagamos una buena mezcla de ciertas drogas nomás y generamos un efecto igual a eso. Pero le llaman drogas zombie o le ponen color a las drogas siempre en las noticias porque es lo que vende de alguna forma. ¿Te fijas? Por ejemplo, si ustedes quieren saber de drogas, nunca vean las noticias. Lean literatura, vean texto, busquen en base de datos. La televisión en ese sentido, recuerden siempre de que las noticias va a ser más rentable y noticioso siempre que un perro atropelló a un auto, que un auto atropelló a un perro. Con eso les digo todo. Pero como te decía, Nico, el tema del formato de presentación, por lo menos que yo vi por años en personas de situación de calle con las cuales yo trabajaba, era a través de inhalación. Beberlo nunca. Me parece así como un comportamiento un poquito bizarro y puede estar relacionado así como con tal vez algún otro tipo de trastorno de salud mental de personas. ¿Te fijas? Porque beberlo... Sí, no, sí, por lo mismo me generaba la duda y por eso le quería preguntar. Sí, muchas gracias, profe. Absolutamente. De nada, Nico. Francisco, Felipe. Francisco. ¿Tenías la manita arriba? Una pregunta relacionada, bueno, yo no quizás esto tiene más ribete psicodinámico. Dale no. Pero, ¿qué pasa con la estructura yoica o con el yo, derechamente, a la hora de presenciar o estar en un estado alterado de conciencia? Imagino que no es lo mismo a cuando está uno, entre comillas, entre muchas comillas, podríamos decir, en un estado más normal, por así decirlo. Claro. Igual a mí me surge esta pregunta porque muchas veces la he escuchado, sobre todo con el tema de estas drogas más como, por ejemplo, lo que sería la distorsionadora, sobre todo. Claro, el LSD, el tema del DMT, claro, por el tema del ego, sobre todo, en ese sentido. Claro. ¿Qué es lo que realmente ocurre o una aproximación a qué podría ser? Claro, mira, es interesante tu pregunta, porque, a ver, tenemos que considerar de que en términos prácticos, cualquier droga
de alguna forma va a alterar nuestra estructura, nuestro funcionamiento interno. El punto es que hay ciertas drogas, como tú bien lo planteas, por ejemplo, estas drogas distorsionadoras, cuando hablamos de drogas que tienen alto contenido de mescalina, ¿cierto? Cuando hablamos de drogas que tienen alto contenido lisérgico y que tienen esta capacidad de afectar de manera importante la sensopercepción, de alguna manera lo que hacen este tipo de drogas es alterar el funcionamiento yoico. Considera tú una variable que no es menor. Dentro de la segunda tópica freudiana, cuando hablamos de ello, yo, super yo, ¿cierto? Más allá del consciente e inconsciente de la primera tópica, el yo tiene una parte inconsciente. ¿Te recuerdas? ¿Lo recuerdas? Hay una parte inconsciente del yo. Generalmente se dice de que el yo es 100% consciente, eso es falso. Una parte del yo es inconsciente y es la que está encargada, ¿cierto?, de regular mecanismos defensivos, ¿cierto? Entonces imagínate, si el yo se ve alterado, que el yo es el que está en contacto, el que se rige por principio de realidad, ¿cierto? Entonces imagínate, si el yo se ve alterado, el superyo que se rige por principios morales, normativos, se duerme, ¿se fija? El ello que está rebosante por el principio del placer, emerge con toda la fuerza, ¿se fija? Entonces, cuando a veces tú escuchas comentarios como si lo dijiste curado, lo pensaste sobrio, tiene una lógica. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de drogas distorsionadoras del sistema nervioso central actúan a nivel mental, ¿cierto? Y desregulan el funcionamiento y sobre todo lo que tú planteas como estructura yoica. Por eso que la moral baja cuando nosotros consumimos drogas. Por eso, bajo los efectos de la droga, nos aproximamos, ¿cierto?, también a otras conductas de riesgo. ¿Te fijas? Porque nuestros mecanismos defensivos comienzan a flaquear. ¿Te fijas? Pero hay una paradoja también en aquello, si me permites también compartírtelo. Las drogas también funcionan como un mecanismo defensivo químico. ¿Te fijas? ¿En qué sentido? En que para muchas personas la vida en sobriedad es dolorosa. Porque la vida en sobriedad nos trae memorias de recuerdos traumáticos, nos trae imágenes de abuso, nos trae imágenes de dolores, nos trae imágenes que nos generan de alguna forma angustia. Y las personas que usan drogas a veces también lo hacen como una manera de olvidar, lo que conversábamos la clase pasada, ¿cierto? El tomo para no enamorarme. ¿Te fijas? Entonces a veces las drogas permiten establecer una barrera química, ¿cierto?, que es propio de la sustancia, que impide, ¿cierto?, acceder a esos contenidos dolorosos. El punto es que ese mecanismo defensivo químico dura lo que el efecto de la droga dura. ¿Te fijas? Por eso a veces nos volvemos adictos a los analgésicos para los dolores mentales. ¿Te fijas? ¿Te hace sentido un poco lo que te planteo? Sí. Francisco, si te interesa el tema, o si a alguien más, ¿cierto?, también dentro del grupo le interesa el tema, yo tengo uno o dos libros que son muy buenos sobre la lectura psicodinámica de las adicciones, que son muy, muy, muy buenos porque efectivamente también permiten hacer una mirada un poquito más en profundidad del nexo entre las toxicomanías, el uso de químicos, y cómo estos son utilizados, ¿cierto?, como una suerte de mecanismo defensivo para ocultar el trauma. Freud lo refería en 1914, en el texto de La represión, decía de que un dolor psíquico puede ser abordado de dos maneras: por una distracción, otra cosa, ¿cierto?, o por una droga. Eso lo dijo Freud por allá por 1914, en las obras completas. Ay, comparta el libro. Ningún problema, yo se lo subo a la plataforma. Déjenme anotarlo para que no se me olvide. Por favor. Sí, hay uno que está en inglés que se llama The Psychodynamics of Addiction, que es como la psicodinámica de las adicciones, pero a pesar de que está en inglés, muy fácil de leer. Y tengo otro, si no me equivoco, también en español. De lo contrario, les voy a sugerir algo a los que les interesa el tema de la mirada psicoanalítica de las adicciones. En mi segundo libro, que se llama Interpretaciones y abordajes de la psicología, drogas, sí, así se llamaba, ¿no? Ya me acuerdo ya. Drogas, interpretaciones y abordajes desde la psicología. ¿Ven que las drogas hacen mal? El segundo capítulo de ese libro lo escribió Héctor López, que es un amigo argentino, doctor en psicología y psicoanalista, donde él habla de las toxicomanías y las adicciones, en un capítulo que es precioso. Y hay otro libro de él que yo les recomiendo si es que les interesa, que se llama Héctor López.
y tiene un libro que se llama Adicciones, no sé si estará en internet, si no lo voy a buscar y se los comparto. Adicciones, sus fundamentos clínicos, donde él hace una revisión de los principales autores psicoanalíticos, Winnicott, Freud, ¿cierto? Pero también otros autores importantes, y cómo cada uno de ellos mira, entiende y concibe la lógica de las drogas desde una perspectiva psicoanalítica, entregando luces no solamente para la comprensión, sino que también para el abordaje. Sí, es muy, muy, muy bueno, así que se lo recomiendo. Después de Francisco venía Felipe, si no me equivoco. Felipe. Sí, profesor, igual ha pasado harto rato, no sé si es que lo recuerde, pero... Dale nomás, disculpa. Estaba conversando con Ángela dos palabras que son muy comunes y que yo no conocí y no alcancé a notar. No sé si es que usted las recuerda. Dos palabras relacionadas con, perdón. Hoy no me acuerdo exactamente, profesor, pero creo que son fácilmente reconocibles como palabras poco comunes. Eran muy poco, de hecho nunca había escuchado esas palabras. ¿Pero las nombré yo? Sí, usted cuando estaba respondiéndole a la Ángela. Bueno, pero pasó harto rato, no se preocupe. A lo mejor la Ángela se acuerda. Ángela, ¿te acuerdas tú? Ángela, ¿te acuerdas tú? O si es que alguien la... Felipe, ¿habrá sido el concepto de enteógeno tal vez? Creo, profesor. Que enteógeno no es una palabra muy común, pero los consumos, es que hay distintos tipos de consumos. Hay consumos recreativos, ¿cierto? Consumos que se hacen por placer. Hay consumos que son medicinales, que buscan, ¿cierto?, alguna cura a través del uso de alguna droga. Pero también existen otro tipo de consumos que se llaman consumos enteógenos. Ese tipo de consumos enteógenos no persiguen una cura física, no persiguen, ¿cierto?, una recreación, ¿cierto?, búsqueda hedonista, ¿cierto?, de placer y evitación del dolor, sino que los consumos enteógenos son consumos espirituales, son consumos ritualistas. ¿Se fija? Es donde se utiliza una droga con una finalidad religiosa. ¿Se fija? Eso es lo que se conoce como enteógeno. Incluso cuando nosotros pensemos en eso de los enteógenos, Felipe, mira lo interesante. No pensemos en otras religiones chamánicas, ¿cierto? Sino que pensemos en distintas religiones. Es más, les doy un dato que probablemente ustedes conocen, pero no sé si lo han tomado le han tomado el peso. La religión católica utiliza drogas en sus rituales. Recuerden ustedes que la sangre de Cristo, ¿qué es lo que es? Vino. Ahí la dejo. Pero dicen que el vino que se da en la misa sin alcohol, no sé si será verdad. Una experiencia religiosa. Yo he tomado vino consagrado y vino alcohol. ¿Ah? Yo he tomado vino consagrado y tiene alcohol. El punto es que más allá de si tiene o no alcohol, fíjate tú que tiene que ver con el ícono. ¿Te fijas? Porque históricamente, esto no es de ahora, ¿te fijas? Históricamente el vino, una droga, representa la sangre de Cristo. ¿Te fijas? Así como en otras religiones también hay otros elementos que también son utilizados ritualistamente para aproximarse a las deidades, ¿te fijas? A los dioses. Eso es lo que se concibe como consumo enteógeno, Felipe. ¿Te fijas? Consumo enteógeno, espiritual, ritualista, religioso, consumo medicinal, búsqueda, ¿cierto?, de alguna sanación física o mental, y en el caso del consumo recreativo es un consumo hedonista. ¿Te fijas? Buscar el placer, evitar el dolor. ¿Te fijas? Si te acuerdas de la otra palabra, me interrumpes, ¿vale? Ya, profesor, muchas gracias. Vale. Katy. No, perdón, nos queda Francisco y Katy. Yo no, profe, se me quedó la mano subida. Ya. ¿Katy? Sí, profe, es que cuando usted comentaba de que usted no había visto como in situ a personas como consumiendo así, yo tengo una experiencia bien cuática de estos niños que estaban acá en la estación de trenes acá en Talca. Vale. Estudiaba años atrás, estoy hablándole 12 años atrás, más o menos. Yo estudiaba acá en las concentradas, pues entonces de repente con mis compañeras paseando en el centro, veíamos esas cosas, pues y no era mentira de que las chicas que consumían, por ejemplo, que fue el caso de una flaquita que era bien conocida acá, que era como la que llevaba la batuta, era como media rubia. Ya. Pero la chica era tan delgada, profe,
y tenía la piel, o sea, era pálida, pero era un pálido como grisáceo, así como medio raro, e incluso me atrevería a decir que un poco grasoso. Ya. Pero la veía uno consumiendo con la bolsita y tenía muchos más niños al lado de ella haciendo lo mismo. Pero el verla, y como le digo, me quedó súper marcado la coloración, la pigmentación de la piel, de cómo les va quedando. A lo mejor ella, claro, debe haber sido mayor de edad, pero se veía en un estado del deterioro que tenía la piel, profe, era muy, muy cuático. Mira, en el caso de las personas que consumen alcohol, y presentan un consumo problemático de alcohol, una de las variables físicas más notorias es lo que, coloquialmente se conoce como guatechela. ¿Te fijas? Pero ese abdomen inflamado, porque es un abdomen inflamado, que parte como inmediatamente abajo de las pechugas, ¿cierto? Y llega, ¿cierto?, hasta un poquito más abajo del ombligo. El punto es que cuando existen esas barrigas provocadas por el consumo excesivo de alcoholismo, una variable física que es tremendamente notoria, así como tú planteas la coloración de la piel y la grasitud, en el caso de los alcohólicos comienzan a aparecer venas muy marcadas en estas panzas, ¿cierto?, que son muy rígidas además, no son pancitas flexibles, sino que son una inflamación muy grande, muy rígida, y comienza a generar venas, se comienzan a aparecer venas. Y eso ocurre porque los órganos internos con esta inflamación comienzan a presionarse y se empiezan a marcar venas acá. En los consumidores de alcohol también, muy marcadamente, uno puede observar que acá, en esta parte de acá, se genera una suerte de latido aquí, se empieza a ver así, como una suerte uno empieza a notar, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El pulso. Es visible, notoriamente visible. Y es precisamente también porque esta inflamación comienza a apretar, ¿cierto?, los órganos internos. Y eso es un indicador de riesgo súper importante. En los casos de consumidores de pasta base, uno puede ver físicamente fisuras en los labios, pérdidas dentales, como le refería la semana pasada. En el caso de los consumidores de cocaína, el tema de la pérdida incluso del cartílago de la nariz. A veces se rompe el cartílago entre medio, ¿cierto? Se pierde todo el cartílago. Hay casos extremos, ¿cierto?, en los cuales se ha perdido incluso el cartílago de la punta de la nariz. O perforaciones en el paladar, desde la nariz hacia abajo por los residuos de cocaína. ¿Se fijan? Y son como indicadores físicos de consumo muy, muy, muy extremos. Carolina pone en el chat, dice, Alex Gray, ¿cierto?, un artista, hace un consumo enteógeno de LSD, DMT y hongos, y su experiencia las transforma en arte visual. Sí. Yo he visto ese trabajo y también he visto algunos investigadores que han utilizado distintos tipos de drogas para generar autorretratos. Busquen eso también está en internet. Un artista que él comenzó a probar distintas drogas y bajo los efectos de distintas drogas comenzó a hacer sus autorretratos. Y uno puede ver, ¿cierto?, su imagen, ¿cierto?, su autorretrato original, y cómo se replica ese mismo autorretrato, pero bajo los efectos de diferentes drogas. Y es bien interesante, ¿cierto?, lo que aparece ahí. Voy a buscar eso también de Alex, el que recomiendas tú, Carolina. Alex. Pero si tiene un documental... ¿Cómo? Dale, no, te escucho. Que Alex Gray también tiene documentales en YouTube donde habla como del consumo enteógeno y como que muestra su trabajo también, etcétera. Es bien bonito. Lo voy a buscar porque además él tiene una cierta preferencia por cierto tipo de drogas, por estas últimas. Te fijas, LSD, DMT, hongo, ¿cierto? Utiliza drogas que tienen precisamente alto potencial enteógeno, poco poder adictivo, pero alto también nivel de distorsión del sistema nervioso central. Así que lo voy a buscar. Sí, te lo agradezco, Carolina, gracias. De nada, profe. José Lastra, ¿estás por ahí? Con la manito levantada. Yo, profe, también, después del José. No, antes del José. Dame un segundito para escuchar también a otros compañeros Ángeles, te doy el tiro la palabra. Dale, José. Ya. La verdad, lo que quería comentar,
era, bueno, algo que usted ya cubrió con sus sabias palabras, pero era con respecto al deterioro y a los signos que delatan una adicción de otra. Y es por lo mismo, usted mencionó el tema de los síntomas de, bueno, el daño que produce la pasta base. Yo tuve un amigo, bueno, tengo aún, gracias al pulento, tengo un amigo aún vivo que patinaba con, luego entró a la pasta base. Bueno, primero fue a la cocaína, después tuvo un tiempo, bueno, según él era purificándose, y después de eso cayó con más fuerza en la pasta base y ahí... bueno, poco tiempo antes que me enterara de que quedó interno en la cárcel de Rancagua, él estaba en San Fernando en el 10, en supermercado, corriendo carritos para poder comprar. Y fue triste en realidad porque vi la comparación entre la persona que practicaba deporte conmigo y una persona demacrada, o sea, la delgadez que tenía, los pómulos muy marcados, o sea, los ojos muy saltones, las heridas que tenía en la cara, así, flaco, la herida en los labios también tenía como la cara con cicatrices, pero era como resequedad, pero era como súper triste, en realidad era como para mostrar esa cara, pero como dices, igual la describió de forma bastante vívida y bastante acertada. Sí, es que además piensa tú de que, por ejemplo, el consumo de largo aliento de pasta base genera toda una serie de daños, porque además la manera en la que regularmente se utiliza la pasta base o es con codos de cobre, con codos plásticos o con antenas, estas antenas antiguas de televisión, así como estos fierritos redondos ahuecados. Entonces hay todo un tema de deterioro súper potente y súper rápido. De hecho, una de las lógicas de la reducción de daño tiene que ver con que si no existe la posibilidad de reducir o quitar el consumo de pasta base, aconsejar a las personas que lo hagan en implementos metálicos y no en codos plásticos. ¿Te fijas? Porque a veces la angustia, la ansiedad, la necesidad de consumir pasta base los lleva a consumir en codos de plástico, lo que implica que no solamente la persona incorpora la combustión de la pasta base, sino que también la combustión del plástico. Entonces eso es tremendamente tóxico, tremendamente dañino y provoca precisamente también ese impacto visual que tienes cuando ves a alguien que lleva mucho tiempo bajo su consumo. ¿Te fijas? Entonces, absolutamente en línea con lo que tú estás planteando, José. Sí. Ángela, tú quedas con la manito todavía arriba. Sí, profe. Dígame. Con algo que ¿Te acordaste de la otra palabra? No. Que les estaba hablando con el Pancho cuando le preguntó sobre el compromiso del yo, cuando ahí se está bajo efectos. Me vino a la cabeza, no sé si usted recuerda que hay un decir que los borrachos y los niños dicen la verdad. Ah, claro. Entonces yo quería saber, porque usted hizo dos distinciones. Una que era que el consumo cuando hace aparición de la barrera del mecanismo de defensa para olvidar dolores y para escapar de realidades que son fuertes. Claro. Y la otra, que es la que pienso yo, y no sé qué opina usted, que es cuando estoy en un efecto, ya sea alcohólico o de drogas o lo que sea, también expongo realmente lo que soy. Eso es así. O sea, la persona se manifiesta tal y como es. O sea, no es que tú te muestres... Porque está el yo presente en todo su esplendor. Claro, no? Pero no es que tú te muestres tal y como eres. Porque tal y como eres tiene que ver con la sobriedad. ¿Te fijas? La sobriedad es como tal y como somos. Eso es lo que somos, es la sobriedad. Las estructuras funcionando en equilibrio. ¿Te fijas? El punto es que no es que el alcohol o las drogas muestren tu verdadero ser, sino que lo que muestra, lo que aparece, ¿cierto?
cuando estamos bajo los efectos de la droga, somos nosotros sin los efectos, o sea, sin los elementos inhibidores. ¿Te fijas? Te vuelvo a insistir. Cuando nosotros usamos drogas, no... Ah, no, es que no estoy grabando porque estamos resolviendo preguntas nomás, no se preocupen. Cuando sigamos con el PPT comienzo a grabar de nuevo. Ahora si quieren grabar, tiro no. ¿Se fijan? Pero lo que te decía Ángela es que... ¿Ah? No, es que estaban buenas las dudas igual y las respuestas que está dando, por eso yo creo que están preguntando bastante por ya. ello. Entonces, voy a de todas maneras a dejar la grabación entonces, espérame un segundito. Detener transcripción, ahí sí. Entonces, como te refería Ángela, lo que pasa es que no es que aparezca tu verdadero yo, ¿cierto? O lo que realmente eres, sino que está mostrando cómo funcionas cuando ciertas estructuras mentales no están funcionando. ¿Te fijas? Entonces, ese en estricto rigor no eres tú en plenitud, sino que a veces puede ser una manifestación solamente de una parte de ti, la parte que contiene los impulsos, la parte que contiene, ¿cierto? El ello. ¿Te fijas? Todo lo que es la gratificación, todo lo que es la búsqueda del placer. ¿Te fijas? Pero no es que eso sea así tu verdadero yo, porque incluso eso daría como para asustarse un poco. ¿Te fijas? Sino que tiene que ver con qué pasa cuando no hay normas. ¿Qué pasa cuando no hay una asentación en lo real, en lo concreto? Lo que pasa es que, por ejemplo, un médico trata de una manera horrible, ¿cierto?, el personal del aeropuerto. ¿Te fijas? Yo tiendo a pensar positivamente y creer de que él no es así. ¿Te fijas? Porque ahí vemos una actuación irregular de alguien que está bajo el efecto de una droga y que provoca que esa persona actúe de cierta manera. ¿Te fijas? Pero en lo regular probablemente esa persona no funciona así. ¿Te fijas? No es que accedamos a nuestro verdadero ser a través de las drogas. Accedemos a una parte de nosotros que la podemos identificar cuando no existen marcos regulatorios que lo dominen. ¿Te fijas? Es como casi instinto puro. ¿Te fijas? Y los seres humanos no somos instinto puro. ¿Te fijas? También tenemos contacto con la realidad, también tenemos ciertas normativas culturales, ¿te fijas? Entonces tal vez lo que aparece es nuestra estructura más primitiva solamente. ¿Te fijas? Pero no necesariamente lo que realmente somos. ¿Te fijas? Perfecto, profe. Gracias. ¿Leti? Profe, a mí me llamaba la atención ¿Ya? y le preguntaba, porque yo un tiempo estuve trabajando en el Albi del terminal Ya. de empaque y siempre me chocaba con estas niñas. Y no sé si usted alguna vez tuvo conocimiento del fallecimiento de una de estas niñas en la estación vieja. Porque fallece una de estas niñas que la encuentran en unas piezas por ahí cerca y que la mataron. Pero eran de estas chicas que consumían droga en el terminal y nosotros igual pues siempre nos dábamos cuenta que ellas prestaban sus servicios sexuales a choferes de buses y donde fuera por el dinero. Sí. Entonces igual era como clásico que uno los veía ahí que daban vueltas y es verdad lo que dice la compañera, pues su piel era distinta, su contextura física y entonces es triste. Y igual una vez yo me acuerdo que yo estaba en básica y unos compañeros llegaron con neoplen y andaban, y yo era rural, po. Entonces yo por eso preguntaba hasta qué época se había ocupado el neopren. Pero es fuerte porque a donde lleva la droga a las personas, mismo igual gente adulta que se aprovecha porque son niñas, muchas son menores de edad. Pongamos un conductor de un chofer de micro. Ellas andaban ofreciendo sus servicios sexuales, felaciones, prostitución, todo. Y a veces era por plata mínima, y a veces no era ni por plata, sino que por un papelillo, por pasta o lo que fuera. Las bolsitas de benzina. Sí, exacto. El tema es triste, Leti, y es triste, ¿sabes por qué? Porque además es cíclico. Y ¿sabes por qué digo que es cíclico? Porque a mí me ha tocado por lo menos trabajar con 2 generaciones de jóvenes y del terminal. Y algo que yo te puedo decir también por conocimiento personal, por haber trabajado con ellos, por haber trabajado con personas en situación de calle, es que el ciclo de la calle no es eterno. Los jóvenes que llegan a la calle
y las personas que llegan a la calle llegan por alguna situación que los hace encontrar precisamente fuera de sus hogares la seguridad que no tienen en ellos. ¿Te fijas? El punto es que ya una vez en la calle, eso se transforma en su hogar. Y ese hogar conlleva ciertos ritos y ciertas tradiciones que a veces tienen que ver precisamente con el consumo de drogas, pero también implica cargar con el estigma público, que significa precisamente el estar en la calle y además, ¿cierto?, consumir drogas, precisamente por lo que tú también nos planteabas recién. Y hace un par de años atrás hicimos un trabajo bien bonito relacionado precisamente con los y las jóvenes que consumían drogas en el terminal. Porque resulta de que hubo un tiempo, no sé si ustedes se recuerdan, pero que estuvo de moda en los noticiarios, ¿cierto?, hablar de los jóvenes del terminal y hablar de que había aumentado la delincuencia, el consumo de drogas y bla, 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 con un estigma y una marca terriblemente fuerte. El punto es que nosotros, con un grupo de alumnos, ¿cierto?, y también con otros profesionales y una ONG que trabaja con personas en situación de calle, decidimos hacer algo distinto. Decidimos mostrar las historias de estas personas. Le llamamos historias de calle. Y lo que hicimos fue hablar con esta ONG y generar algunos cambios también en la manera de pensar a estas personas. Y eso implicó de que lo primero que le planteáramos a esta ONG fuera abordar el tema de drogas. Y resulta de que ellos nos dijeron, no, sí, qué bueno, porque nosotros queremos hacer tratamiento con ellos, y como tú manejas el tema, le dije yo, no, lo que yo quiero hacer no es intervenir con ellos, quiero primero entenderlos. Y para poder entenderlos hay que hablar con ellos. Entonces ellos me dicen, ya, qué bueno, van a hacer entrevistas, por favor, hagamos las entrevistas aquí en las oficinas. Y yo le dije, no, tampoco corresponde, porque el hogar de ellos es la calle. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos ir al hogar de estas personas, ¿cierto?, para poder hablar con ellas, conocer lo que les pasa y conocer sus historias. E hicimos con una alumna una modalidad bien sui generis. Hicimos focus group en la calle, focus group de calle. Fuimos al terminal, fuimos a la línea del tren, fuimos a la estación, ¿cierto?, donde se reúnen los vagones, etcétera, etcétera. Y comenzamos a hacer focus group con ellos. Llevábamos desayuno, algunas cosas, nos sentábamos con ellos en el suelo y levantábamos información. Hacíamos un focus group, pero en el hogar de ellos y en la calle. Y obtuvimos relatos tremendamente potentes que la gente no sabe. Lo que se tradujo ese trabajo fue en varias cosas. La primera, rescatamos los saberes de cada uno de ellos y creamos afiches. Mandamos a imprimir afiches donde en los afiches se mostraban fragmentos de esta historia, pero asociados a un valor. ¿Te fijas? Porque cuando entrevistamos a las personas del terminal, incluso a aquellas personas que usufructuaban, ¿cierto?, de las chicas, ¿cierto?, que consumían drogas en la calle, y todos planteaban así como el rechazo y que son animales y que solamente roban y que solo se drogan. Bueno, nosotros quisimos romper un poco con ese estereotipo y mostramos las historias de ellos asociadas a valores que ellos presentan, valores que presentamos las personas comunes y corrientes. Amor, trabajo, cuidado, seguridad, etcétera, asociándolos a las frases que ellos planteaban. Y una cosa que nos llamó poderosamente la atención y que nos emocionó mucho fue la historia de una chica que ella había llegado a la calle hace un par de meses atrás. Nadie entendía por qué ella había llegado a la calle. Y resulta de que, claro, nadie se había sentado tampoco a escuchar su historia. El punto es que la calle era el lugar más seguro para ella, porque ella vivía en un hogar en donde su padre la violaba regularmente y a consentimiento de su madre. O sea, imagínense la brutalidad que le estoy hablando. Entonces, cuando nosotros a veces decimos, no, la mejor prevención en drogas parte por casa, perdón. Si todos los hogares y todas las familias funcionaran bien, el Sename no existiría. ¿Lo dije? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos ahí? Con que, claro, esta chica encontró la seguridad, miren lo doloroso que les estoy planteando, pero encontró la seguridad en la calle. Los otros jóvenes que estaban en situación de calle la protegían, la cuidaban. Cuando ella llegó le prestaron un colchón, le prestaron ropa. Incluso
le dijeron que no usara drogas, porque de ahí no iba a salir. O sea, fíjense lo que le estoy planteando, eso se llama empatía. Y estar en la calle y consumir drogas no me resta de aquello, fíjense ustedes. Entonces ella llega a la calle, encuentra una familia, que son los otros jóvenes en situación de calle, quienes la cuidan, la protegen, ¿cierto? Ella finalmente, por decisión propia, opta por usar drogas, particularmente pasta base, y ella nos hace un relato tan intenso como significativo. Nosotros le empezamos a preguntar a todos ellos dónde consumían, cuándo consumían. Y esta chica nos dice, no, mire, yo con tal, ¿cierto? Que era otro joven, pero varón en situación de calle. Mire, yo con tal persona le vamos a llamar Juan, ¿cierto? Yo con Juan vamos a consumir a los vagones. Nos vamos a esconder a los vagones a consumir. ¿Y por qué se esconden? Le preguntamos en esa ocasión. Porque y ella nos dice, es que imagínese usted que nosotros estemos en el terminal, ¿no? Y estamos drogándonos, y pasa un niño. ¿Qué enseñanza le entregamos nosotros con eso? Y fíjense ustedes que es una respuesta que yo jamás me imaginé. Y ella me plantea eso, y algunos me dicen, no, yo sí, consumo en la calle, me da lo mismo, pero había un grupo importante, no todos son iguales, fíjense. Había un grupo importante que decía, no, nosotros preferimos ir a drogarnos a los vagones, porque igual tampoco es bueno dar un mal ejemplo. Eso es empatía. Entonces nosotros dijimos, ok, tomemos estos relatos, destaquemos el valor y peguemos afiches por todas partes para que la gente sepa de que no son todos iguales, de que el estigma implica a veces darle el mismo rótulo a todas las personas y eso no es correcto. Y comenzamos a rescatar historias. De hecho, si me dan un segundo les puedo mostrar esos afiches porque los tengo guardados. Denme un segundo, si es que les interesa se los muestro, si no, me lo salto nomás. Calle, aquí está. Afiches, aquí está. Miren, les voy a compartir aquí algunos de ellos. Miren. Estos son los digitales de los afiches que publicamos en aquel entonces. Y fíjense, aquí tengo el relato de una persona en situación de calle que dice, siempre seguíamos con la misma lógica, era una campaña que hicimos y también lo hicimos en redes sociales que se llama Menos estigmatización y más inclusión. Dice, en mi vida y calle también hay amor y seguimos siendo personas. La gente te humillaba, como andabas sucio, si no teníamos cómo bañarnos y cómo solamente te critican, pero no saben lo que en verdad pasa. Y yo solo quería recuperar cosas para darle a mi hermano chico que era bebé. Como que piensan que todos los que andan en la calle están metidos en la pasta o fofiando, o cosas así. Fíjense ustedes, una persona de 23 años. Miren, en mi vida de calle también hay cooperación y seguimos siendo personas, porque igual no puedo seguir a costillas de mi mamá. Me apoyaron. A mi mamá no sé, se le agrandó el corazón y me hizo una pieza. Me dijo, trabaja y la plata es tuya, no tenés que darle nada a nadie. Pero a mí no me gusta eso. Está bien, a mí me gusta trabajar, pero también me gusta cooperar. Valores, fíjense, que aparecen en personas que están en situación de calle y consumen drogas. Fíjense. Les muestro otro, miren. En mi vida y calle también hay empatía y seguimos siendo personas. Este es el que yo les decía. Yo menciono la línea, pero hay otros que se ganan ahí mismo, o de repente igual uno se gana ahí. Pero no tan seguido. Igual pasan niños chicos, no sé, más feo que te vean. Por último, en la línea nadie te ve, sobre todo los niños. Fortaleza, miren, reflexión, solidaridad, superación. Miren la noción de solidaridad. Miren este de solidaridad. Pero cuando llegué a la calle, y ahí fue cuando conocí a una verdadera familia. Porque llegué y los chiquillos me acogieron bien. Me dijeron así, ahí tenéis colchón. Que aunque eran igual pocas cosas las que ellos tenían, ahí tenéis colchón, tenéis frazada, si queréis dormir entre medio de nosotros y todo, y me daban lo que tenían para comer. Fíjense ustedes, algo muy bonito que salió de esta campaña también, y que se los puedo compartir, se los puedo comentar, es que hicimos un mapa de consumo. Pues suena extraño, pero entre todo el proceso de trabajo que hicimos con ellos, logramos generar una geolocalización de sus movimientos. Hicimos un mapeo, incluso emocional.
y logramos determinar, a través de las entrevistas, de las encuestas que hicimos con ellos y de estos focus group bien sui generis, de que cuando ellos presentaban ciertas emociones, se ubicaban en cierta parte de Talca, en las casonas, hay una casona abandonada. Cuando estaban alegres, se iban a la Plaza Arturo Prat, que está cerca del terminal. Cuando se sentían tristes, se iban a la línea del tren o a los vagones. Cuando necesitaban comprar y estaban eufóricos, iban a otros lugares. Entonces hicimos un mapa social de ellos, ¿cierto?, donde veíamos sus movimientos. Eso nos permitía saber de que si los encontrábamos en una parte, había cierta emoción predominante, o estaban con consumo o sin consumo. Si estaban en otra parte, era porque estaban angustiados. Si estaban en otra parte, era porque estaban haciendo dinero, si estaban en otra parte, porque estaban comprando. Entonces incluso podíamos mapear emocionalmente cómo ellos estaban y conductualmente qué es lo que estaban haciendo, dependiendo de dónde los encontrábamos. Fíjense ustedes, es súper, súper potente, fue súper bonito ese trabajo, además. Katy y José. No, profe, que como usted dice, a mí siempre me ha quedado como bien marcado lo que dice que usted en este asunto del consumo problemático, sobre todo en esta población de personas, es el objeto en sí, el por qué, el qué se quiere compensar al consumir. Claro, pero el para qué, acuérdate. ¿Para qué? Y bueno, el por qué también, pero en este aspecto, claro, la intervención fue súper potente por lo que se ve, pero aún así yo encuentro que por la estigmatización que se ha hecho, por los reportajes que se han visto, esto como que al final se da vuelta en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tiempo atrás, en un conversatorio que tuvo la universidad, yo se lo dije a una coordinadora, creo que era de Sename, que nombró este caso. Y yo le dije, y al final, ¿qué sacamos nosotros con visibilizar tanto este tipo de cosas si los niños que yo conocí en la línea del tren años atrás que veía consumiendo, ahora tienen hijos que están en la misma situación y esos niños ahora tienen más hijos y están en lo mismo? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos en ese sentido? ¿Sabes cuál es el problema ahí? Y es un problema que hace mucho tiempo se lo he planteado no solamente al Sename, sino que al Senda. Es que ahí tenemos un problema de localización del tratamiento. Ojo con lo que te planteo, Katy, ojo con lo que les quiero compartir también a todos a este respecto. El hogar, vuelvo a insistir con esto que les planteé recién, el hogar de las personas de situación en calle, ¿cuál es? La calle. ¿Me fijan? Y en este caso, el sector del terminal, donde los podemos encontrar más regularmente. Díganme ustedes si es que alrededor del terminal, alrededor de la estación del tren, hay un centro o lugar de tratamiento o un espacio de salud a los cuales ellos pueden acceder. O sea, no hay ninguno. ¿Te fijas? Algo que les he planteado siempre. Pero el hospital no. Espérame, dame un segundo. Algo que les he planteado siempre a los equipos, ¿cierto? Y a las instituciones, es que desde la mirada de la reducción de daño, no es la persona la que tiene que acercarse a los servicios sanitarios, porque ellos no lo van a hacer, ojo, ténganlo súper claro, ellos no van a ir a un consultorio, o no van a ir al hospital, porque los tratan mal. ¿Por qué? Porque viven en la calle y consumen drogas. Estigmatización en su máxima expresión. Lo que hacen países desarrollados, lo que hacen países, ¿cierto?, conscientes de estas situaciones, es que el fenómeno, si no se aborda, no va a terminar. Entonces, lo que se debe hacer es acercar los servicios sanitarios a donde está el problema. Ejemplo, ¿han visto ustedes de que ha sido muy regular en los últimos años de que en algunos liceos se ubiquen máquinas dispensadoras de preservativos? Eso es acercar la prevención a los lugares donde el riesgo está. ¿Se fijan? Se los planteo por una cuestión súper puntual. Hasta hace ¿cierto?, unos buenos años atrás, los anticonceptivos eran considerados instrumental clínico. Por lo tanto, solo te lo podían entregar en los consultorios. Y perdónenme, pero si ustedes están en un momento de intimidad, encendidos en la pasión, no le van a decir a su pareja, oye, me dais un segundito, voy al consultorio a buscar condones o a buscar unas pastillas anticonceptivas y vuelvo.
no, ¿cierto? Y esperar los días que hay que esperar para que haga efecto la pastilla. Exacto, no va a pasar eso. ¿Se fijan entonces? ¿Dónde tiene que estar lo sanitario? ¿Dónde está el riesgo? Es decir, ¿dónde deben haber preservativos? En los casinos, en las fiestas, ¿cierto? En las discotecas, ¿cierto? En los lugares donde la gente se reúne a disfrutar y usar drogas. ¿Se fijan? Ahí debiese estar la prevención. Entonces, en el caso de lo que ocurre con los chicos del terminal, algo que no han hecho nunca es poner un equipo psicosocial, sanitario, ¿cierto?, que pueda abordar las necesidades que esos chicos tienen. ¿Se fijan? Pero eso no existe. ¿Se fijan? No está. ¿Se fijan? Entonces están esperando todavía de que ellos salgan de la calle primero, sin entender por qué llegaron a ella, y segundo, de que además salgan de la calle y vayan a internarse o vayan a un centro de tratamiento de manera voluntaria. Eso es no entender nada. ¿Se fijan? Pero eso es que en ese aspecto el problema no lo tienen ellos solamente. O sea, la persona que consume, por supuesto que tiene una problemática y es responsabilidad del equipo sanitario, en este caso el Ministerio de Salud, de aterrizar un poco del podio de dioses que tienen ahí, porque esa es la verdad. Porque ellos nunca bajan a las poblaciones donde realmente hay problemas, menos van a ir a meterse al terminal. Porque si usted ha visto salvo que aparezcan las cámaras de los noticiarios, ahí se ponen hasta las no, ahí que dicen... Pero siendo súper fría y siendo súper honesta, claro, los chicos los tratan mal en el hospital. El equipo de psiquiatría, salvo algunas excepciones, puedo decírselo así con conocimiento de causa, son muy pocos los que lo tratan bien. Entonces, bajarlos del podio y que ellos vayan a meterse ahí es prácticamente, no, es pedir demasiado para ellos. Pero ahí donde está el problema, porque lo que hizo usted, por ejemplo, es ir a ver el problema in situ, saber lo que está ahí y no imaginarlo. Y acercar, como tú bien dices, acercar lo sanitario donde está el problema. O sea, te vuelvo a insistir. Claro. De lo contrario, hacemos acciones ilusas, pues, ¿te fijas? Es como... Esa es lo que realmente hay que hacer, trabajar en sitio, porque, como le digo, podemos asumir desde nuestra posición en la academia, en el servicio de salud, pero realmente lo que se necesita hoy en día, en el Chile de hoy por lo menos, sobre todo en pandemia, es que la gente que tiene el conocimiento y tiene la herramienta, la utilice y no la guarde para quien sí tiene la plata para poder ocuparla. Exacto. De hecho, ese es como el análogo, Katy, ese es como el análogo de lo que se hace en los dispensadores de droga legal que hay en Europa, ¿te fijas? Donde ellos tienen espacios controlados para que las personas que tienen, por ejemplo, consumo de los opiáceos, que es el que más cuesta, de la adicción más fuerte, ellos tienen espacios sanitarios para instruir a las personas a utilizar su droga de manera controlada, en espacios seguros, con jeringas, ¿cierto? Totalmente limpias, ¿cierto? Y además en ese instante en que ellos van a proveerse, ¿cierto? A usar su droga en un contexto protegido, ¿cierto? Por eso yo siempre les digo, usen droga responsablemente y en contextos protegidos. Además, los equipos sanitarios le entregan información psicoeducativa efectivamente para mantenerlos fuera de riesgo. Entonces las personas van, se inyectan, después van a trabajar, se les entrega información y se les va motivando regularmente a ir generando tratamientos incluso sustitutivos, cambiar la heroína por metadona, por ejemplo, para después ir trabajando de manera progresiva la adicción a la metadona, que es más fácil de trabajar que la adicción a la heroína. ¿Te fijas? Entonces son pasos progresivos. Pero ¿qué es lo que regularmente quiere la gente? ¡Pum! Cambio inmediatamente. Y esos jóvenes que están en situación de calle hoy, el día de mañana aparezcan peinaditos para el lado y con un libro debajo del brazo. La cosa no funciona de esa manera. ¿Se fijan? Y mientras no nos acerquemos a la realidad y los problemas, esa realidad y problema va a seguir estando. Katy, dale. Es que ahí la dirección la tiene mala, como le digo, el Ministerio de Salud en este aspecto, porque claro, los cambios son progresivos y ellos mismos todos estuvimos en la universidad, de hecho nosotros estamos terminando, y nosotros también entendemos que los cambios psicoterapéuticos o de personas que consumen y tienen algún trastorno de tipo mental grave, severo, no van a cambiar de un día para otro, y de hecho muchos de ellos lamentablemente no tienen rehabilitación. Exacto. O no tienen los medios. Entonces, el problema, si nosotros lo estamos visibilizando ahora, que por favor más adelante no se nos vaya a olvidar. Claro. Que eso es lo realmente destacable en esto. Sí, claro. Gracias, Katy. José, tú tienes la manito levantada. Sí, la verdad es que quería hacer un comentario sobre lo que hablábamos hace unos minutos.
Yo la verdad soy una persona que interactúa bastante con gente en situación de calle, pero más que nada por los espacios en los que me desenvuelvo, como son la plaza en San Fernando, que es donde vive bastante gente en situación de calle, acá mismo en Talca. De hecho, lo que quería comentar es un grupo de jóvenes que conocí en la Costanera, acá en Talca, que viven en el anfiteatro de la Costanera. Eh, y es muy interesante porque son jóvenes de nuestro rango etario, o sea, el más grande de ellos tenía mi edad, 23 años. La otra joven que estaba ahí tenía 21 y el joven más pequeño tenía 18 años. Y era como fuerte en realidad porque la estigmatización es muy grande, o sea, es muy grande en el entorno en el que se desenvuelven, ya que igual pude conocer como más a profundidad la historia del joven de 18 años igual, y es lo que sus mismos dos compañeros dijeron, él lo ha pasado súper mal y tiene la media historia, ¿cachai? Y llegó acá con nosotros y ha estado bien. O sea, este niño, bueno, este adulto ya joven, pasó por Sename, lo echaron de su casa, en el Sename tuvo malas experiencias, terminó escapándose del Sename, pasando a vivir a la calle desde muy pequeño y teniendo también abuso de drogas. Pero cuando llega a tener a estas dos personas de las que te comento, eh, el joven encuentra redes de apoyo, una red de apoyo que está ahí, y es que cuando pude conocer a estos jóvenes, no había jóvenes que fueran, ¿cómo te lo digo?, hostiles, o que tuvieran pervertidos como de cierta forma sus normas como de comportamiento social, ¿cachai? De hecho ellos se acercaron a nosotros y estaban ahí mismo porque querían practicar deporte con nosotros, porque justo conocí a un profe de calistenia y a él le gusta igual ir a esos lugares, compartir, y fue hermoso igual como compartir con esas personas, decir como esa persona que te dijera, oye, no querés que, mira, ya podés ir a buscar agua, hermano, no sé, pues mira, igual no puedo sacar un caño, ¿cachai? Conversemos, y quitarte el estigma o el prejuicio de pensar, esta persona vive en la calle, o sea, esta persona debe ser drogadicta, esta persona si es que me descuido me va a robar, es como ahí en ese sentido, claro, ahí en ese sentido, José, lo que yo considero siempre como base es despercudirnos un poco de los prejuicios y a veces hacernos dos preguntas: ¿por qué y para qué esas personas llegan a la calle? ¿Por qué y para qué, cierto, esas personas usan una droga? ¿Te fijas? Porque a veces nosotros lo que estamos viendo frente a nosotros es el resultado final, es una persona frente a nosotros que es el corolario de una historia de abuso, de maltrato, de violencia, de agresividad, de una serie de elementos que finalmente los hacen encontrar en la calle, imagínate, la seguridad que en sus propios espacios, hogares, barrios, no encuentran. ¿Te fijas? Y a veces también eso implica, José, aceptar de que las drogas no son un problema. Y lo repito, por favor, esto de verdad que se los planteo con total seriedad. Las drogas no son un problema, las drogas son una mala solución. Fíjate, las drogas son una mala solución para muchas personas que no encuentran otra manera de abordar experiencias vitales que son hostiles, que son complejas, que no logran dar con algún tipo de apoyo, como tú decías, José, de encontrar alguien que te escuche, de no encontrar un sostén, un apoyo, alguien que te diga, parece que no estás bien, parece que no te sientes bien. ¿Te fijas? Donde haya un reconocimiento del otro más que automáticamente el prejuicio sobre el otro. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, siempre lo planteo de la misma manera: las drogas no son un problema, son una mala solución, pero a veces es la única que está más a la mano para algunas personas. ¿Te fijas? Eso nos permite despercudirnos, sacudirnos un poco de los estigmas asociados a quienes consumen drogas. ¿Te fijas? Detrás de todo consumidor problemático de drogas hay algo que duele. En un ámbito, en una área u otra, hay algo que duele. El punto es que también ahí está la clave del asunto.
¿Te fijas? Pero como poco nos concentramos a veces en mirar lo que hay detrás de la droga, que es la persona, poco a veces también logramos encontrar esos elementos, esa fibra que me permite decir, claro, si miro su historia, soy capaz de entender por qué él o ella está en la calle o por qué él o ella además consumen droga. ¿Se fija? La crítica facilista de ver el producto final es peligrosa porque nos omite el recorrido. Es decir, ¿qué pasó antes? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha tenido que sufrir o vivir esa persona para que encuentre en la calle su verdadero mundo, su realidad, y como decía en alguna de las frases, encontrar la verdadera familia en la calle, y además encontrar en las drogas soluciones a lo que es el cotidiano vivir? ¿Te fijas? Y ojo, José, y aquellos que no estamos en la calle, tenemos nuestras drogas domiciliarias, ojo, tenemos los fármacos, los psicofármacos sin receta, tenemos el café, tenemos el azúcar, tenemos el cigarrillo, tenemos el alcohol, tenemos un montón de cosas. ¿Te fijas? La distinción a veces es solo la calle. Solo la calle. Sí, pero nadie se atreve a llegar al meollo del asunto, a ver más allá del dolor. Ver más allá del prejuicio, llegar a ver el dolor, el daño y también a la persona igual. Solo para terminar mi comentario, en realidad, en San Fernando, en la calle, recibí en una ocasión, yo creo que las mejores palabras fueron de una persona en situación de calle, un caballero que estaba sentado, que tiene como un montón de perritos en San Fernando y lo anda trayendo en la espalda. Este caballero lo que me dijo fue: yo tuve una vida muy, y lo voy a decir literal, muy mierda, pero cuando logré conocer realmente a las personas, o realmente la naturaleza de las personas que estaban a mi alrededor, fue cuando lo perdí todo y cuando me vi solo siendo yo y lo que tenía en mis manos. Imagínate lo potente, ¿eh? Sí, pues este caballero muy humano, muy humano el tipo, así, muy sensible en ese sentido, y nadie lo escuchaba, pues todos lo ignoraban o lo evitaban solo por su apariencia o por cosas así, no se centran en lo demás. Discúlpeme, voy en la bola. No, dale, o sea, yo me he ido en la bola toda la mañana con ustedes. Pero ¿sabes qué, José? Y se los comparto también a todos los que están conectados. De verdad que hablar de esto hace bien, hablar de drogas hace bien, hablar de esto que nos pasa hace bien. Se fija, nos permite también hacer ciertos giros y ciertas torsiones sobre un tema que es particularmente complejo. Les anticipo, ahora que ya está definida la carrera presidencial, de que este tema va a ser regular. Y escuchemos, por favor, los distintos tipos de discursos que van a aparecer al respecto. Veamos cómo se habla de drogas desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Veamos qué es lo que pasa en el centro. Se van a acordar de mí, porque las posturas nunca son neutras con respecto al tema de las drogas. Y generalmente los presidenciables hablan de drogas cuando tienen que promocionarse. Después nunca más. ¿Se fijan? Porque es parte de los 5 temas claves de todo presidenciable. Salud, educación, ¿cierto? Trabajo, economía y relacionado así con el tema también de la delincuencia y el delito, ¿cierto? Y droga. ¿Se fijan? Entonces es algo que vamos a escuchar mucho durante los próximos meses, créanme. Entonces hace bien hablar de esta temática también, nos permite entender otras cosas, nos permite, por ejemplo, hablar de prejuicios, nos permite hablar de los déficits de nuestra política pública. ¿Se fijan? Pero la lógica tiene que ver precisamente con eso, discutir para poder salir de lo que son las sabidurías tradicionales, lo que planteaba Katy hace un segundo. ¿Se fijan? Poder hacer crítica también a lo que son nuestras estructuras gubernamentales y cómo estamos haciendo prevención, promoción y tratamiento. ¿Se fijan? Y no quedarnos con el discurso regular o con el discurso que hemos aprendido o tal vez con un discurso que a lo mejor nunca hemos cuestionado. ¿Se fijan? En ese sentido, para mí una premisa que tengo muy marcada en la mente es una frase de un colega colombiano que es el Manolo Calviño, que él dice: el mundo, la vida, la psicología están marcadas por vacas sagradas. Y yo invito a mis estudiantes a ser terneros herejes.
¿Se fijan? A romper con lo habitual, a generar este tipo de conversaciones, a mover los límites de lo posible, para que lo probable tenga un espacio en el cual, ¿cierto?, podamos generar intervenciones modernas, intervenciones nuevas, ¿cierto?, que le permitan a estas personas que, ojo, son personas, consumen drogas, pero en el fondo siguen siendo personas, ¿cierto?, puedan recibir un apoyo, un soporte que sea humanitario, que sea respetuoso, que sea honesto y que sea útil. ¿Se fijan? Eso es lo que yo busco con estas conversaciones con ustedes, que fíjense ustedes, a veces nos alargamos un poco, espero que de verdad que no sea una lata. ¿Se fijan? Y si lo es así, por favor, de verdad, coméntenmelo, díganmelo, escríbanlo en el chat, ¿se fijan? Y retomamos un poco la rutina de solo PowerPoint, ¿se fijan? O tal vez de textos asociados. Pero creo que este tipo de discusiones también de una temática tan sensible, creo, nos hace también bien, ¿vale? Cerramos entonces esto. Dijimos de que tenemos 3 tipos de drogas. Drogas depresoras del sistema nervioso, drogas estimulantes del sistema nervioso y estas drogas distorsionadoras, que las veíamos en su plenitud, ¿cierto? Y dijimos de que estas drogas que nosotros referíamos modifican el estado de ánimo, ¿cierto? Perdón, el estado de vigilia, ¿cierto? Se altera un poco el estado de alerta y de vigilia, de la noción del tiempo y el espacio, ¿cierto? Estas drogas provocan, ¿cierto?, una distorsión en estos elementos, exageración de percepciones sensoriales, ¿cierto? Veo colores, veo imágenes caleidoscópicas. No es poco común, ¿cierto?, que bajo el consumo del LSD las personas digan que incluso pueden ver su sangre, ¿cierto?, circular en su cuerpo. Y también algunas percepciones sensoriales con extremo, ¿cierto?, énfasis en la vista y el oído, en ver, ¿cierto?, y escuchar cosas, ¿ya? Sin embargo, antes de cerrar este capítulo, y antes que nos vamos, me acordé de que algo les tenía que decir con respecto al tema de la marihuana y que tiene relación con las vías de administración, ¿ya? Con esto cierro y no los lateo más. La marihuana, el cannabis, es probablemente la droga que permite de mejor manera reconocer la necesidad no solo de preguntar qué droga la persona consume, sino cómo la consume. Porque cuando alguien ingresa a evaluación por consumo problemático de cannabis, ¿cierto?, o un centro de tratamiento, y la persona dice, no, mi problema es con el... La pregunta subsiguiente que ustedes deben hacer es, ¿cuál cannabis? ¿Se fijan? Porque como referíamos en la primera clase, las drogas son evolutivas. Y cuando hoy día preguntamos qué marihuana fuma, la variedad es inmensa. ¿Se fijan? Hace 20 o 30 años atrás, en Chile existían 2 marihuanas nomás. La marihuana chilena y la paraguaya. Nada más. ¿Se fijan? El prensado, ¿cierto?, era ¿cierto?, paraguayo, ¿cierto?, y lo otro era producción nacional, entre comillas. Hoy día, la lógica de la globalización incluso, que también es parte del tema de las drogas, hace que hablar de marihuana es hablar de una variedad inmensa. ¿Se fijan? Desde lo más botánico, de la marihuana índica, la sativa y la rudelaris, ¿cierto?, hasta las razas que hoy día podemos encontrar. ¿Se fijan? Entonces, interesante es que si alguien nos dice algo como esto, es preguntar qué tipo de marihuana. ¿Es marihuana verde, de maceta? ¿Es de cierta raza o de cierta clase? Porque dependiendo de la raza son los efectos, ¿cierto? O estamos hablando de marihuana prensada, que la marihuana prensada a veces lo que menos tiene es marihuana. Pero lo segundo, y que han de preguntar cuando alguien dice yo consumo cannabis, es cómo consume el cannabis. Porque la marihuana tiene una particularidad a diferencia de otras drogas. La marihuana puede ser fumada, la marihuana puede ser comida o puede ser bebida. El punto es que las 3 vías de administración, claro, provoca efectos distintos. ¿Lo fijas? Administrada Claro, en el cuerpo como crema, un ungüento. Exacto. Entonces, eso implica, claro, que la crema como ungüento no tiene efectos psicoactivos, ¿te fijas? Pero buscando efectos psicoactivos puede ser fumada, ¿cierto?, vaporizada, ¿cierto?, como plantea José, utilizamos la misma vía, ¿cierto?, o puede ser comida o bebida. El punto es que la manera en la cual se consume marihuana habla del consumidor. Si ustedes fuman marihuana, o vaporizan, ¿cierto?, marihuana,
la marihuana ingresa por vía aérea, ¿cierto? Ingresa por vía aérea, llega a los pulmones, de los pulmones se va a los bronquios, de los bronquios directamente, ¡pum!, al torrente sanguíneo. Eso implica de que dependiendo, ¿cierto?, del tipo de marihuana, ustedes puedan percibir los efectos 30 segundos, ¿cierto?, o 60 segundos después de la ingesta. Porque eso es lo que se demora la sustancia en llegar a los pulmones, llegar, ¿cierto?, a los bronquios, ¿cierto?, y traspasar luego la barrera, ¿cierto?, ingresar a la sangre y llegar al cerebro y que empecemos a recibir los efectos. Sin embargo, si ustedes comen marihuana, la marihuana tiene una afinidad tremendamente particular con los lípidos, con las grasas, ¿cierto? Entonces, por eso cuando se come marihuana se hace en formato de queque, mantequilla, ¿cierto?, u otro tipo de comidas que sean ricas en grasa, porque ahí se va a adherir, ¿cierto?, el cannabis, el THC en particular, se va a adherir a esta sustancia, ¿cierto?, lípida. Entonces, eso implica de que si ustedes, no sé, pues se comen un brownie feliz, va a tener un proceso previo antes de sentir el efecto psicoactivo. Ustedes van a comer, ¿cierto? Ahora ya no por vía respiratoria, sino por vía digestiva, ¿cierto? Se va a generar todo el proceso metabólico, va a llegar al estómago, el estómago va a desintegrar, ¿cierto?, nuestro quequito feliz, va a trabajar, ¿cierto?, todo el sistema digestivo y progresivamente va a ir el estómago liberando parte de esa sustancia al torrente sanguíneo, llegando al cerebro en aproximadamente 30, 45 minutos desde que ustedes ingirieron el quequito feliz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre regularmente con consumidores nobles en este formato? Es que comen y no sienten el efecto rápido que sienten cuando fuman. Y empiezan a comer. Error, porque eso genera intoxicaciones muy fácilmente. Porque la meseta que existe entre ingerir y sentir los efectos es distinto al comer, por lo que les acabo de plantear. Al fumar, pulmones, bronquios, sangre, cerebro, efecto. 30 segundos, 40, 60 segundos. Comer implica aparato digestivo, metabolismo, ¿cierto?, estómago, sangre, cerebro, efecto. 40 minutos aprox. Entonces, el efecto es distinto, pero es más duradero también, porque a diferencia, ¿cierto?, de los pulmones, el estómago va liberando, ¿cierto?, los nutrientes de la metabolización a la sangre de manera progresiva. Entonces el efecto tiende a ser un poquito más intenso y más duradero. Entonces la gente que no maneja ese efecto se asusta y se genera, ¿cierto?, lo que coloquialmente se conoce también como una pálida, no por fumar, sino por comer. El punto es que además de fumar y además de comer, el cannabis se puede beber. Ya les acabo de dar una clave. La marihuana tiende a ser muy afín con las grasas. Entonces, para poder beber marihuana, lo que se hace es utilizar leche, pero no cualquier leche. ¿Qué leche creen ustedes que vamos a utilizar? Leche entera. Leche entera, con toda la grasita. Precisamente ojalá porque... con leche condensada. ¿Y por qué la leche entera y no la leche semidescremada, profe? ¿O descremada? Porque si tú tienes descremada o semidescremada, le quitas la grasa a la leche, pues esos son los formatos. La leche ¿Tiene que tener grasa la leche? La leche entera contiene toda la grasita. ¿Te fijas? Entonces, el cannabis cuando ve la grasita dice ¡eh! Y se abraza ahí. ¿Te fijas? Entonces, las preparaciones con leche tienen que ser con leche entera, ¿cierto? O ahí como el otro dato que daba el José, que implica de que esa preparación, ¿cierto?, después se deja reposar, ¿cierto?, se mezclan los ingredientes y después se bebe y los efectos también van a tener, no van a ser tan rápidos como fumar o vaporizar marihuana, sino que van a demorar un poco más precisamente por el tracto que debe seguir la sustancia antes de ser liberada a la sangre, ¿cierto?, y llegar a nuestro cerebro para percibir los efectos. ¿Se fijan? Entonces, cuando alguien dice yo uso marihuana, no está diciendo mucho. Hay que preguntar dos cosas. ¿Qué marihuana? ¿Cuál? ¿Cierto? ¿Y cómo la usa? ¿Se fijan? Eso les va a dar claves. Las personas, ¿cierto?, que son capaces de preparar una preparación, comida o bebida, están dispuestos a esperar sus efectos.
¿Se fija? El fumador es más compulsivo, necesita sentir el efecto más rápido. ¿Se fija? Entonces nos habla un poco también de características de quién las usa. Leti, ya, pues dale. Dale, no, pregúntame. Le iba a hacer la consulta, de hecho, porque entonces para generar una mantequilla, porque he visto gente que hace mantequillas de marihuana, queques de marihuana, todo esto va haciéndose con el mismo proceso y todo tiene que tener la mayor grasa posible, porque a eso se adhiere la marihuana. Exacto. A la grasa. Exacto, grasita. Así dice el THC. El THC entra al organismo y dice grasita. Así que sí, efectivamente por eso se utilizan ese tipo de leches con alta materia grasa. ¿Se fijan? Entonces, ojo con eso, fíjense ustedes, una droga que implica preguntar qué tipo, cuando dice marihuana, qué marihuana, ¿cierto? Y cómo la usa. Eso también debemos hacerlo con las otras drogas, por favor, también, recuerden. No debemos asumir de que si alguien nos dice, no, yo tengo problemas con el alcohol, la persona lo bebe. La mayoría probablemente sí lo va a hacer. Pero hay otras personas que se lo van a inyectar. De hecho, uno de mis casos más bizarros era una persona que se inyectaba alcohol directamente a la sangre porque le interesaba borrarse rápido, no le interesaba nada de la previa, quería inmediatamente estar ebrio, y se inyectaba alcohol y acto seguido se sacaba un poquitito de sangre en un comportamiento muy bizarro, y a él le gustaba pararse frente al espejo y empezar a soltar el chorrito de a poco. Bizarrísimo. Acuérdense también cuando les contaba de esta persona que usaba pasta de zapato. También. Y lo echaba dentro de una bolsa, vaporizado. Desodorante, de todo. Entonces siempre es importante no asumir clínicamente en una evaluación de que si alguien nos dice, no, yo consumo X droga, que ustedes asuman que lo usa de la manera convencional. Pregunten, porque se pueden encontrar con interesantes sorpresas. ¿Ya? Parece que esta es la última de esta. Sí. Chicos, chicas, inicialmente quiero agradecerles la posibilidad que me permiten ustedes de poder conversar estas cosas. ¿Ya? De poder conversar estas cosas con ustedes, de poner de relieve un tema que es tremendamente regular en nuestra sociedad y que a veces se aborda muy poco, o del cual se habla muy poco, o del cual a veces se habla desde los mitos o desde el prejuicio. No olvidemos nunca de que hablar de las drogas como vicio, por favor, es un error. Vicio es una palabra moral, es un concepto moral. Los vicios son un concepto moral. El consumo problemático de drogas es un trastorno de salud mental. No olvidemos nunca eso. Como profesionales, no tenemos que ser agentes morales, no tenemos que ser empresarios morales, tenemos que ser profesionales de la salud mental. ¿Vale? La próxima semana vamos a hablar de otra distinción. Hemos hecho distinciones históricas, ¿cierto? Hemos hecho distinciones hoy, ¿cierto?, de los diferentes tipos de drogas. La próxima semana los invito a que se junten conmigo nuevamente a las 9 de la mañana para que hagamos distinciones entre los distintos tipos de consumidores de drogas, desde los consumos experimentales hasta los consumos dependientes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Profesor, Dígame. Bueno, yo creo que igual es como un poco adelantando lo que viene la otra clase, que casi siempre como el consumo de sustancias viene por otro tipo de trastorno igual, viene como asociado a otro tipo de trastorno mental, ¿cierto? Es muy regular esto que tú planteas, Pame. La comorbilidad en drogas es muy regular. A veces es más la regla que la excepción. Exacto. Sí. Muy regular. Que exista esa codependencia de un trastorno de salud mental cualquiera que se suma al trastorno por consumo de drogas. Sí. Luis, tú tienes la manito arriba, por favor, antes que no se me olvide. ¿Se me escucha bien, profe? Súper, se escucha súper bien. Bueno, quizás que yo quería preguntar porque antes mencionó el tema de que las alucinaciones, o sea, con LSD al menos se provoca alta sinestesia y esas cosas. Pero, por ejemplo, yo cuando converso con otras personas que han sido usuarios de drogas alucinógenas en general,
tienen como alucinaciones similares. Por ejemplo, como que todos coinciden mucho en que en altas dosis se ven ojos. Por ejemplo, tanto en árboles como en las paredes. Y yo tenía entendido que, o sea, al menos busqué, bueno, la ciencia como que descarta un poquito la experiencia subjetiva que tiene como esto, y como que se enfocan más en lo corporal. Pero se da mucho de que, o sea, una explicación podría ser de que, por ejemplo, si yo veo ojos en las paredes, es porque estoy buscando rostros, o sea, la asociación de la mente, obviamente por eso, pero también tiene un rollo... Claro, porque fíjate, es súper potente lo que tú planteas, Luis, ¿eh? Porque la mente siempre te va a tratar de llevar a la sobriedad. La mente lucha, cuando estamos bajo los efectos de la droga, la mente lucha por devolvernos a la normalidad, entre comillas. Entonces, claro, cuando uno alucina, encuentra imágenes comunes, pero exageradas, ¿te fijas? Es como tu cerebro tratando de resistirse a lo psicoactivo. ¿Te fijas? Es casi gestáltico lo que planteamos, ¿sí? Sí, es que sabe que también, o sea, por ejemplo, me llama la atención porque resulta que esto es como, tiene un rollo muy religioso, o sea, está como asociado a muchas cosas así. De hecho, con la meditación también se supone que se puede llegar a estados similares y, bueno, al final, igual a mí yo lo que me pregunto es que si necesariamente tiene que ver con el tema de la lucidez, porque también hay cosas como, por ejemplo, es típico de los hongos alucinógenos, de que las personas tienden a asociar todo más a un rollo azteca, tipo como más indígena y eso, y a mí me llama, o sea, me parece como muy curioso eso. No sé si tendrá alguna explicación distinta de estar netamente buscando lucidez, porque al menos yo no tengo, o sea, yo también me ha pasado eso y otras personas también me han comentado lo mismo, entonces no creo que mi búsqueda de lucidez sea tratar de encontrar como pirámide azteca o algo así. Entonces no sé si usted tiene algún libro o algo que hable de eso, porque la verdad es que me llama mucho la atención y es un tema que siempre converso mucho. De hecho, con usted también lo he conversado. Claro, mira, les puedo sugerir varias cosas y les puedo dejar otras en la UCM virtual. Con respecto a lo que tú preguntas, Luis, y que tiene que ver también con lo que en algún momento, no me acuerdo si Felipe o Francisco me preguntaron sobre esta noción de lo enteógeno y los usos ritualistas, como tú bien planteabas recién, Luis, a partir de las culturas precolombinas, ¿cierto?, que tenían también muchos usos de distintas drogas. Les voy a dejar en la plataforma un libro muy, muy, muy bueno que se llama Las plantas de los dioses, que es un estudio muy, muy, muy bueno que está hecho en este libro, que además tiene gráficas, es muy, muy, muy bueno, donde precisamente muestra las distintas plantas, ¿cierto?, que han sido utilizadas a lo largo de la historia con fines ritualistas, con fines, ¿cierto?, medicinales, ¿cierto?, que siendo drogas, ¿cierto?, han sido utilizadas por las distintas civilizaciones. ¿Ya? Eso se lo voy a dejar en la plataforma. Se llama las plantas de los dioses, que es de Schultes y Hoffman, si no me equivoco, son los autores. Pero además de eso, les quiero compartir algo, les voy a dejar algo en el UCM virtual, que es un documental muy bueno, muy, muy bueno, de una factura impecable, que se llama Rompiendo el Tabú. No sé si ustedes lo han visto, pero se llama Rompiendo el Tabú, que es un documental bien interesante porque plantea la lógica de lo que es el prohibicionismo en drogas y sus vicios y la reducción de daños como alternativa. Lo interesante de ese documental es que está hecho por expresidentes, que estando bajo el gobierno fueron muy duros con las políticas de drogas. Pero una vez que salieron de los gobiernos, ¿cierto?, dejaron las presidencias, lograron poder reconocer, ¿cierto?, de que estaban equivocados. Y ellos crearon un consorcio. ¿Se fijan? Crearon un consorcio para abordar esta temática de drogas. Está el expresidente César Gaviria, está Ricardo Lagos incluso metido en ese consorcio, está Clinton, está Jimmy Carter de Estados Unidos, está una ex consejera de la ONU, una ex consejera de la OMS también, pero es muy, 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 muy bueno, de verdad. Y nos muestra un poco la historia latinoamericana, ¿se fija? Entonces, se los voy a dejar en la plataforma. Ese documental dura, creo que 1 hora 20 minutos, más o menos, 1 hora 25, pero es un documental buenísimo. Muestra la realidad de las drogas en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo de las jeringuillas, ¿cierto?, y los parques de
provisión segura de drogas en Europa, Ámsterdam, la mirada holandesa, todo eso sale en ese documental. Los cambios que ha hecho Portugal con la despenalización del consumo de drogas en ese país es muy, muy bueno, y se los voy a dejar alojado en el UCM virtual para que lo puedan ver, ¿ya? Sobre la pregunta de Michelle, lo he respondido en las clases anteriores. Yo no tengo textos obligatorios, les tengo textos sugeridos en el cronograma, ¿cierto?, a los cuales ustedes pueden acceder, y si necesitan otra literatura para poder complementar lo que hemos hablado en clase, ningún problema, ustedes me lo piden y yo se lo subo. Recuerden de que la semana pasada les dejé el texto de el artículo sobre Freud y la cocaína. Que eso también se lo dejé en la plataforma, ¿vale? Así que les vuelvo a insistir, les voy a dejar los textos de Las plantas de los dioses, les voy a dejar el documental para que ustedes puedan verlo, de Rompiendo el tabú, y nos vemos la próxima semana para hacer una nueva distinción, y ahora no sobre drogas, sino sobre las personas que las usan, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan muy buena semana, y recuerden, usen drogas responsablemente, en contextos protegidos y con gente que los ame, porque ellos jamás van a permitir de que a ustedes les pase algo bajo los efectos de las drogas, ¿vale? Cuídense mucho. Un abrazo para ustedes. Que estén bien. Que tengan buena semana. Profe, Nos vemos.